No muchos de nosotros señalaríamos espontáneamente el oído como el más importante de los sentidos. Y sin embargo, es él, sobre todo, quien nos posibilita la comunicación de unos con otros, fundar una comunidad y mantener una cultura. Nuestro medio de comunicación más importante es el lenguaje. Su desarrollo depende del oído. En niños con deficiencia auditiva, el desarrollo del lenguaje está fuertemente afectado. Puesto que no pueden oír, les cuesta un gran esfuerzo aprender formas sonoras. El niño sano capta el sonido de su ambiente y puede elaborar una percepción real del sonido. El sonido consiste en oscilaciones planas y ondulantes de presión de aire. Desde la fuente se amplían las oscilaciones de las ondas sonoras. Para poder propagarse, las ondas sonoras necesitan un medio portador. Por regla general, el medio es el aire. Un experimento nos lo aclarará. Si se desaloja el aire de la campana de vidrio, el sonido no puede propagarse en el vacío. Por oscilaciones de la presión del aire se produce una montaña de onda y un valle de onda. Cuanto más altas son las ondas, mayor amplitud, más grande es la fuerza sonora. La intensidad del sonido se mide generalmente en decibelios. Unos 130 decibelios son nuestra frontera de lo tolerable. Junto a la intensidad sonora, nuestra percepción auditiva reconoce el tono. Esta depende del número de oscilaciones por segundo. En otras palabras, es dependiente de la frecuencia. La frecuencia se mide en hercios. Cuando oímos, notamos siempre tanto el tono como la intensidad del sonido. Un hombre joven puede percibir como tono más grave unos 16 hercios en una intensidad de unos 100 decibelios. El tono audible más silencioso tiene una frecuencia de unos 20 hercios, el más alto una frecuencia de unos 20.000 hercios. Los límites en el otro extremo están constituidos por intensidades sonoras aún soportables. Son los límites del dolor. Estos campos fijan el dominio auditivo de los humanos. Es válido solo para personas. Este silbato para perros tiene una frecuencia de 70.000 hercios. Está, por lo tanto, fuera de nuestra capacidad auditiva. Con la edad, la audición decrece. Esto no tiene gran repercusión en el entendimiento oral.
ya que nosotros, al hablar, solo utilizamos una pequeña parte de nuestro dominio auditivo. Esto vuelve a mostrarnos que oír es algo más que un fenómeno físico. Lo que oímos puede despertar sensaciones en nosotros. Lo que oímos tiene para nosotros un significado, aunque no siempre lo entendamos. Los sonidos adquieren un significado en nuestro cerebro. Hasta llegar allí hay un largo camino que recorrer. A través del oído externo, constituido por el pabellón de la oreja, el conducto auditivo y el tímpano. A través del oído medio, con los huesecillos del oído. Finalmente, a través del oído interno, que contiene el laberinto. Las ondas sonoras llegan al pabellón auditivo. Por el conducto auditivo externo son conducidas hasta el tímpano y de aquí al oído medio. El tímpano transforma las oscilaciones del aire en oscilaciones mecánicas y de este modo se propagan mediante los huesecillos del oído medio. Primero, al martillo, cuyo mango está unido al tímpano. El martillo pasa la oscilación al yunque y este al estribo. El oído medio no es más grande que una mariquita. Desde el tímpano al estribo, la fuerza de la oscilación se refuerza. De ello son responsables las relaciones de palanca de los huesecillos. Una amplificación aún más fuerte viene dada por el paso de una superficie relativamente grande, la del tímpano, a otra más pequeña, la placa del estribo. Solo en la placa del estribo se alcanza la fuerza suficiente para que la oscilación continúe al oído interno. El mecanismo de transporte es normal con intensidades normales. ¿Qué ocurre con intensidades muy fuertes? Los músculos del tímpano y del estribo actúan de amortiguadores. Cuando alcanza nuestro oído un ruido repentino y fuerte, puede desgarrarse el tímpano. Para que esto no ocurra, se da un reajuste de presión entre el conducto auditivo externo y el oído medio. Esto es posible porque el oído medio está en comunicación con la garganta a través de la trompa de Eustaquio. Con la boca abierta puede lograrse un ajuste de presión a través de la trompa y el tímpano permanece intacto. A pesar de estos mecanismos de seguridad, los sonidos muy fuertes son molestos y peligrosos para nosotros. Ya en la antigua Roma se dictó una prohibición expresa contra los ruidos que producían los carros, con objeto de que los ciudadanos pudieran dormir en paz. Sobre la misma base prohibió a sus súbditos la reina Isabel I de Inglaterra las ruidosas peleas matrimoniales después de las 10 de la noche. Algún día el hombre, para poder seguir existiendo, combatirá el ruido del mismo modo que a la peste y al cólera. Somos hombres avanzados. Nuestra civilización técnica produce ruidos en cantidades inconmensurables.
El estrépito duradero puede llegar a producir daños serios en el órgano de la audición. Aun a pesar de los mecanismos de amortiguación del oído medio, los órganos del oído interno no deben ser sobrecargados permanentemente. El verdadero órgano auditivo está en el oído interno, un sistema óseo de pasillos en la base del cráneo. Una parte del sistema tiene forma de caracol. Dispone de dos aberturas cerradas por membranas, la ventana oval y la ventana redonda. Un corte a través del caracol óseo nos muestra su constitución. Una lámina ósea sobresale a la luz del caracol óseo. Entre esta lámina y la pared se extiende a todo lo largo del caracol óseo otro conducto, el caracol membranoso. Este conducto divide al caracol óseo en tres partes. La superior es la rampa vestibular, la inferior es la rampa timpánica y la media es la rampa coclear que corresponde al caracol membranoso. Las tres están rellenas de líquido. El caracol membranoso finaliza un poco antes de la punta del caracol óseo. El vestíbulo sigue desde la punta del caracol hasta la zona del tímpano. La presión del estribo sobre la ventana oval produce una onda en el líquido. Esta corre a través del vestíbulo hasta la punta del caracol y de aquí al tímpano. La onda de presión es atrapada en la ventana redonda. En un caracol desenrollado puede apreciarse la producción de ondas de presión. La onda de presión promueve oscilaciones del pasillo del caracol. Aquí tienen las oscilaciones su máxima amplitud. El órgano del sentido que registra estas oscilaciones está situado en la membrana basal del caracol membranoso. Es el verdadero órgano del oído. Recibe el nombre de su descubridor, el órgano de Corti. Durante las oscilaciones, las membranas basal y apical del órgano de Corti vibran la una contra la otra. Por ello, se excitan células sensoriales en el órgano de Corti. Las células sensoriales transforman las excitaciones en impulsos nerviosos y las traspasan a los nervios del oído, cuyos finos promontorios rodean a las células sensoriales. Las prolongaciones del nervio auditivo se unifican en el interior del caracol. De allí parte el nervio auditivo al centro nervioso de la audición. La audición depende de la propagación de oscilaciones en el oído medio. También los órganos de los sentidos en el oído interno deben ser funcionales para que podamos oír. Por último, la audición solo es coherente, como toda percepción real, gracias al centro nervioso correspondiente de nuestro cerebro. Mediante los órganos de la audición y del área auditiva del cerebro, podemos determinar la dirección y distancia de una fuente sonora. La dirección de una fuente sonora es posible determinarla por la diferencia de tiempo que una oscilación tarda en alcanzar nuestros dos oídos. Esta diferencia temporal da lugar a que nuestro cerebro procese la dirección de la fuente sonora. De esta forma, podemos distinguir fuentes sonoras que solo se encuentren a pocos grados de diferencia. Mucho más fino que el nuestro es el oído de la mayoría de los animales. Determinar la distancia de la fuente sonora
únicamente es posible por experiencia. Nuestro cerebro compara entonces la experiencia almacenada con las informaciones que llegan del oído interno. Permanentemente estamos cambiando la posición de nuestro cuerpo. Ciertos órganos de los sentidos nos ayudan a mantener el equilibrio sin que nosotros nos demos cuenta. Estos órganos del sentido de la posición y de la rotación se encuentran en el oído interno. Los conductos semicirculares forman el órgano del sentido de rotación. Están colocados perpendicularmente unos a los otros. Así abarcan todo el campo tridimensional. Cerca de la desembocadura, en el vestíbulo, tiene cada canal una prolongación, la ampolla. Si cortamos transversalmente la ampolla, podemos ver en el interior las células sensoriales. Se asientan sobre un repliegue de tejido y proyectan largos pelos sensoriales, los cuales están cubiertos por una cúpula gelatinosa. Cuando giramos la cabeza, giran también los canales semicirculares. Por inercia, se queda el líquido retrasado y la cúpula se inclina. Las células sensoriales se excitan. La serie de impulsos se altera. Dependiendo del plano de giro, se excitan diferencialmente uno solo de los canales. Si giramos durante largo tiempo en la misma dirección, empieza el líquido a volver a su posición y la cúpula adquiere nuevamente su posición de reposo. Si el giro se interrumpe bruscamente, fluye el líquido otra vez y la cúpula se inclina. Esto nos engaña respecto del movimiento original y se produce el vértigo que todos conocemos. Sobre los canales semicirculares se cierran dos prolongaciones que contienen los órganos de posición. Las células sensoriales proyectan sus pelos en un cojinete gelatinoso que está cargado con cristales de cal. Si inclinamos la cabeza, se desplaza la gelatina de su posición normal. Las células de los sentidos se excitan. También ocurre esto en una aceleración lineal uniforme. Los dos cojinetes están en posición perpendicular. Interpretando las informaciones de los cojinetes y comparándolas, puede nuestro cerebro determinar exactamente la posición de nuestra cabeza.
Como ocurría con los movimientos giratorios, solo nos damos cuenta cuando los órganos de los sentidos se sobreexcitan. Nuestros oídos, pues, pueden desempeñar algo más que la simple audición. En el oído interno se localiza, junto con el órgano auditivo, un sistema organular que es de vital importancia para la percepción real de nuestro entorno y para guardar nuestro equilibrio.